¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes al cuarto foro del Observatorio del Absentismo Laboral, Mutua Montañesa CCPYME. Muchas gracias a la Mutua, lógicamente, por la labor que está haciendo, una labor que empezamos hace 1 año y medio así, ¿no, Berto? Y bueno, la iniciativa ha salido de vosotros, esa es la realidad. Y es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel interno las empresas. Yo creo que a nivel interno tenemos este gran problema, el del absentismo laboral, y posiblemente el otro gran problema es la formación, la búsqueda de talento, ¿no? Hay otros problemas que los llamo yo más externos, ¿no? Licencias, fiscalidad, tema fiscal y todas estas historias, ¿no? Pero estos dos temas yo creo que son importantísimos para el mundo empresarial y yo creo que en el último foro comentaba el dato que me había dicho Berto. Yo no sé si lo he comentado en el último foro o el día que estuvimos allí en la Mutua, de que en el primer trimestre del año 2023 ha aumentado prácticamente un 20%, ya nos dirás lo del segundo trimestre, me imagino, un 17%, era exactamente el absentismo laboral, que es una barbaridad para la productividad de nuestras empresas. Si a eso le aportas todo lo que todos conocemos del precios de energía, de precios al final todo influye en la rentabilidad de las empresas, que como suelo decir últimamente, tienen que dar beneficios, pese a que hay mucha gente que pretende que no demos beneficios a las empresas. Pues me contaréis cómo vamos a invertir en talento, como decía antes, cómo vamos a poder competir con una energía más cara, con unos materiales más caros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que defender esa posición y os animo a que la defendáis públicamente, no que la defendamos solamente las instituciones, ¿no? La posición de Cantabria con respecto a España, de que se mantiene, y nos dirás tú después, Berto, se mantiene estable los índices de incidencia en accidente de trabajo, pero sin embargo en contingencia común andamos en desventaja, ¿no? Contingencia común, toda aquella enfermedad o accidente que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? La contingencia común concentra el mayor volumen de jornadas perdidas por parte de los trabajadores de Cantabria, suponiendo ya el 73% del volumen de las jornadas, que es una barbaridad, ¿no? Tenía que apuntar lo de los números y después, bueno, hay una cierta... Cuando hay un cambio, nosotros somos apolíticos, lógicamente, como empresarios que somos, pero sí es cierto que cuando hay un cambio en la política, pues te genera una cierta ilusión de que quien venga recoja ese guante que le hemos tirado, ¿no? Y sí me gustaría que lo comentaras, Berto, ¿no? Esa posible relación entre las mutuas y el Servicio Cántabro de Salud para que las contingencias administrativamente se resuelvan mucho mejor, incluso una vez hay determinadas contingencias, como pueda ser accidentes de trabajo que tengan que ver con todo el tema musculoesquelético, que las mutuas pueden jugar un papel importantísimo y pueden acelerar. Pero no solamente estamos hablando de la empresa, porque yo siempre digo que se habla del trabajador y de la empresa. Yo entiendo que a un trabajador no le apetece estar 1 año de baja porque no le han atendido en la seguridad social. El trabajador lo que quiere es que la atiendan rápido y estar sano, ¿no? Y la empresa, lógicamente, lo que quiere es que ese trabajador esté sano, primero porque tenemos una responsabilidad social importantísima con nuestros trabajadores, pero eso es lo que a veces nos quieran vender los sindicatos, voy a decirlo así de claro. Y lo segundo, porque ese trabajador después, cuanto antes se incorpore al trabajo, pues menos afección tiene para nuestras empresas, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que eso hay que decirlo claro, es así, y esperemos que con este nuevo gobierno que llegue, el que sea, pues bueno, tengamos una capacidad de diálogo y una capacidad, sobre todo, de influir rápidamente en que esa relación entre la empresa, entre las mutuas y el Servicio Cántabro de Salud sea beneficioso para todas nuestras empresas. Así que nada, gracias Alberto por la iniciativa, gracias a Roberto García, director general del Grupo Ámbar Telecomunicaciones, gracias a Ignacio Rodríguez, como lo conozco por Nacho, Ignacio Rodríguez, responsable del Departamento de Prevención, Calidad y Medio Ambiente. Le conozco porque, como decía antes, es un máquina en el mundo del triatlón y el dualón. Y yo soy de los que suelo mirar siempre desde atrás. Le suelo ver el culo como mucho a Nacho. Y nada, pues gracias a todos por compartir esta jornada de la gestión del absentismo, llamarlo de la gestión del absentismo, no sé cómo llamarlo, pero bueno, sobre todo del absentismo laboral. Y de verdad, Berto, estáis haciendo una labor importantísima y muchas gracias. Yo
me fastidia porque me suelo quedar siempre, ¿verdad? Pero hoy me tengo que ir pronto, así que disculparme porque me da mucho palo estar y irme según hablo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bueno. Vamos a... Ups. ¿Alguien controla el ordenador este? No, pues se me queda bloqueado aquí. Ahora sí. Ahora sí, venga, y ahora ya... Vale. Bueno, buenos días a todos. Lo primero... sí, vamos a dar aquí la lucecita. Ya está, ¿no? Vale. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a la casa, a COE CEPIME de Cantabria, que la verdad yo creo que, como decía aquí, que empezamos hace año y medio con esta iniciativa y desde el primer momento que la presentamos, la verdad es que nos acogieron extraordinariamente bien y, bueno, aquí el ejemplo vivo es Quique, que está prácticamente, excepto que le toque viaje o alguna cuestión de estas, está en todas las presentaciones que hacemos, lo cual dice mucho un poco de cómo abandera COE CEPIME esta iniciativa y cómo nosotros pues nos sentimos muy arropados a la hora de hacer esta presentación aquí, porque al final ambas somos asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones empresariales, entonces bueno, pues es un placer siempre compartir esta visión con COE CEPIME de Cantabria, ¿no? También gracias a mis compañeros de Mutua Montañesa, a Juan y a todo el equipo que han estado, como digo yo, siempre masajeando datos para coger esos datos en bruto que tenemos de todos los trabajadores protegidos por Mutua Montañesa en Cantabria y ser capaces de dar información que sea accionable pues para la sociedad, para las empresas, para los propios trabajadores. Siempre decimos que la base de nuestro análisis son trabajadores afiliados a Mutua Montañesa, siempre datos en global, no particularizamos, obviamente por temas de protección de datos, pero la extrapolación de casi 90.000 trabajadores de Mutua Montañesa con respecto a los 200 y pico mil de Cantabria hace que la extrapolación matemática, los datos que se generen, pues sean unos datos que tienen una fiabilidad bastante alta, ¿no? Y aparte nos permite dar los datos con una proximidad a cuando se han producido, pues muy, la verdad es que muy cercana, ¿no? De tal forma que cuando comparamos, por ejemplo, con los análisis que hace Adecco o Randstad, están ahora hablando del tercer trimestre del año pasado. Nosotros vamos a dar datos de los 4 primeros meses del año, con lo cual, digamos, la información es bastante fresca. Y luego, cuando correlamos esos datos con los que luego aportan Randstad y Adecco, pues la verdad es que en el caso de Cantabria, pues los datos tienen una fiabilidad bastante alta, ¿no? Y la tercera es gracias, pues, tanto a Roberto como a Nacho, porque siempre buscamos que, aparte de dar datos y de generar un poco de conciencia social con este problema del absentismo, pues también haya empresas de diferentes sectores que tienen buenos datos de absentismo y que puedan compartir con nosotros las experiencias de lo que están haciendo, de tal forma que podamos todos aprender en comunidad de este tipo de empresas. Es loable la generosidad un poco de compartir conocimiento para ayudarnos a todos a mejorar, ¿no? Bueno, vamos allá, que hay muchos datos y relativamente poco tiempo, ¿no? Bueno, lo que habíamos dicho, la iniciativa surge de un cierto compromiso social. Estamos en COE CEPIME, donde lo presentamos, que es la vanguardia un poco de la sociedad civil, y como tal tenemos que ayudar a COE CEPIME de Cantabria como vanguardia de la sociedad civil en abrir foros de discusión que permitan tratar sobre temas fundamentalmente que afectan a la sociedad de una forma importante. Este es uno de ellos, que genera problemas tanto para el propio trabajador, que tiene una patología, como a la propia empresa, que sufre una carencia en su productividad y en su competitividad, y como a la propia sociedad, que realmente todos tenemos que pagar por ese tipo de circunstancias. Todo aquello que podamos hacer para reducir este coste, pues redunda en beneficio de los propios trabajadores, de las empresas y de la sociedad, ¿no? Buscamos un foro de discusión y esto es lo que tratamos de crear y poner este tema encima de la mesa, porque, como decíamos, es un tema de relevancia social bastante importante, ¿no? Nosotros, muchas veces el concepto de absentismo se pervierte, ¿no? Y hay gente que, cuando no maneja esos términos de forma adecuada, lo que dice son trabajadores que, pudiendo ir a trabajar, no van. Entonces, da una percepción mala del propio trabajador, ¿no? Y de todos, que somos trabajadores al fin y al cabo, ¿no? En nuestro caso, los análisis que hacemos es de absentismo laboral por incapacidad temporal. Es decir, en nuestro caso, el absentismo que medimos es del trabajador que no puede ir a trabajar, ¿no? Que eso supone aproximadamente el 80% del absentismo global, ¿no? Con lo cual ya son datos que dan una indicación bastante importante del fenómeno en global, ¿no? Y siempre solemos decir que no hay que utilizar el concepto de absentismo para, entre comillas, vamos a decirlo así, criminalizar al trabajador, ¿no? El trabajador es una persona, como somos todos, que tiene una patología. Esa patología, lo que hay que hacer es tratar de diagnosticarla lo antes posible, recuperar al trabajador y que esté el trabajador en las mejores condiciones posibles, en el menor tiempo posible y con el menor coste social que podamos entre todos, ¿no? Entonces, pero no perdamos de vista el objetivo, que es que el trabajador esté en las mejores condiciones posibles en todo momento, ¿no?
Ivo. Bueno, tenemos un resumen ejecutivo. El informe que vais a ver lo colgamos siempre en la web de Mutua Montañesa y estará a vuestra disposición. Y además luego creo que COECPYME Cantabria también lo cuelga en LinkedIn, con lo cual, bueno, está a vuestra disposición. En todo momento hay un resumen ejecutivo que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, un primer tema importante es el tema de la afiliación, ¿no? Cuando vemos un poco los datos de afiliación, ya veis que la afiliación está subiendo, estamos en rampa desde el comienzo del año, estamos en 228.124 trabajadores afiliados, estamos muy cerca del pico de los 232.000 que tuvimos en julio del año pasado, de los cuales el 18,4% son trabajadores por cuenta propia, el resto obviamente son trabajadores por cuenta ajena. En el caso de 2023, si hacemos una media y vemos la afiliación que ha habido en Cantabria, pues ha subido un 1,27%, ¿no? La primera comparación es con toda España. Y en toda España está creciendo la afiliación a un 2,67%. Aquí ya vemos un gap, es decir, no conseguimos afiliación a la velocidad a la cual se está consiguiendo en España. Y tenemos un primer decalaje que nos marca una tendencia que luego impregna todos los datos que tenemos, ¿no? No somos capaces de conseguir afiliación al ritmo que deberíamos estar consiguiéndola, ¿no? Y por otro lado, luego nuestro peso en afiliación respecto a España está aproximadamente el 1,10, está más o menos en parámetros, si comparamos PIB, Cantabria, España, bueno, estamos por ahí, ¿no? Pero es verdad que vamos perdiendo un poco posición. Teníamos 1,14 en el 21, en el 22 teníamos 1,12, ahora vamos bajando en 1,10. ¿No? Esto de que no consigamos afiliación al ritmo de la consigue en España hace que nuestro peso en España cada vez vaya bajando en este sentido. Bueno, entramos ya a datos, ¿no? Siempre, como son definiciones un poco que al que no esté acostumbrado a manejarlas, pues le generan un poco de necesidad de comprensión, pues siempre vamos a hablar de incidencia y prevalencia, ¿no? Incidencia siempre decimos el número de procesos de baja nuevos iniciados en un periodo, en este caso un cuatrimestre, que es lo que vamos a medir por cada 1.000 trabajadores protegidos, es decir, los casos nuevos que te van entrando, y luego la prevalencia son el número de procesos vivos al final del proceso, el último día de este cuatrimestre, por cada 1.000 trabajadores protegidos. En un lado, por así decirlo, y hablándolo de una forma más simple para que lo entendamos todos, los casos que entran en un periodo, y en el segundo, los casos que te quedan vivos al final de ese periodo, que marca un poco tu capacidad de evacuación de casos, ¿no? Si eres capaz de sacar los casos de la bolsa de absentismo que tienes, ¿no? Entonces, la forma quizás más rápida de verlo y de comprenderlo es un poco con las posiciones que vemos ahí en las gráficas a la derecha, que son las posiciones en las comunidades autónomas de España. Hay 19 comunidades autónomas, 17 más 2 ciudades autónomas, 19 en total, y entonces vemos que en el caso de arriba, que estamos midiendo, vamos a medir las tres variables, son accidente de trabajo, contingencia común, y vamos a meter también el fenómeno del COVID, que ya veremos que este año ya es muy, muy pequeño, pero si queremos tener datos y comparaciones consistentes tenemos que quitar el efecto COVID y desestacionalizarlo, ¿no? Con lo cual es bueno ver también el efecto que tiene el COVID, ¿no? Entonces, si hablamos de accidente de trabajo y decimos aquellas patologías que se derivan, una incapacidad que viene de una patología que se ha derivado del propio trabajo que se está desarrollando, ¿no? La contingencia común son aquel tipo de patologías que devienen de algo que no es estrictamente algo de trabajo. Yo que sé, alguien que se ha dado, yo que sé, con un cajón en una rodilla es accidente de trabajo. Si es en la oficina, alguien que ha cogido una gripe, pues obviamente es contingencia común, ¿no? Estas son las diferencias un poco que hay, hablándolo de una forma un poco más simple, pero bueno, luego esto está regulado legislativamente, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, en la incidencia de accidente de trabajo, seríamos la cuarta en España, es decir, la incidencia que tenemos es buena en términos razonables comparados con el resto de España, ¿no? En accidente de trabajo. En la incidencia que tenemos en contingencia común somos la 13ª de 19, es decir, estamos en la segunda mitad. No estamos en las posiciones de cabeza, estamos relegados a la parte de atrás, ¿no? Y llama la atención la incidencia en cuanto a COVID-19, es decir, ya casos nuevos que llegan en el periodo, que somos la 16ª de 19 comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual ya estamos prácticamente pues en el furgón de cola, ¿no? En cuanto hablamos de prevalencia, lo decimos siempre, capacidad de evacuación, cuanto más alta es tu prevalencia, el número de casos vivos al final, pues estás teniendo una mala evacuación. Cuando el número de casos vivos en esa bolsa de absentismo en el último día del periodo es más bajo, tu capacidad de evacuación de casos es mejor, ¿no? En este caso, pues ya vemos que en el caso de accidente de trabajo somos la 19ª, es decir, somos los últimos en la evacuación de casos, ¿no? Con lo cual no somos capaces, entendiendo que las patologías en toda España son prácticamente las mismas, no somos capaces de evacuar de una forma adecuada, ¿no? Con lo cual esto ya marca un punto importante que tenemos de diferenciación entre Cantabria y el resto de España, ¿no? En contingencia común somos la 17ª de 19, es decir, también estamos en el furgón de cola, ¿no?
Y en el caso de COVID también llama la atención que somos los últimos, es decir, los casos se nos alargan más de lo que debería, ¿no? Aquí hay una llamada de atención porque sabemos en el país en el que estamos, sabemos que todos estos temas de absentismo pues derivan en trabajo para múltiples administraciones en diferentes ámbitos competenciales. Entonces nosotros también, están las mutuas, está el INS, está la Seguridad Social, el Servicio Público de Salud. Entonces, bueno, aquí hay una llamada de atención que tenemos todos que ponernos a trabajar de una forma clara en las mutuas, tanto Mutua Montañesa, que siempre lo hacemos con el Servicio Cántabro de Salud, el Gobierno de Cantabria y todos los entes que intervienen en este tipo de cuestiones, y también el resto de mutuas y en la patronal de AMAT también trabajamos bastante, extender el ámbito de colaboración más de lo que podamos, ¿no? Quique decía antes que siempre nos hemos ofrecido a trabajar sobre las patologías que nosotros conocemos porque son de nuestro ámbito de competencia, que es el accidente de trabajo, los musculoesqueléticos. Tenemos capacidad, ganas e intención de ayudar a los servicios públicos de salud a trabajar en este tipo de cuestiones. Hemos fomentado de todo en Mutua Montañesa. Hemos tratado de hacer un convenio con el Servicio Cántabro de Salud que no ha podido ser posible, no por voluntad de Mutua Montañesa. Hemos intentado también con unos temas del objetivo específico que ha surgido entre el INS y los servicios públicos de salud, de tratar también de ayudar a reducir las listas de espera de los servicios públicos de salud. Tampoco ha sido posible avanzar con el Servicio Cántabro de Salud. Hacemos una llamada a tratar de conseguir mayor colaboración, que desde nuestro punto de vista siempre tenemos la mano extendida para que ayudar y poner la disposición que tenemos nosotros dentro de nuestro ámbito de competencia para ayudar al Servicio Cántabro de Salud a mejorar, a ser más eficiente y a ayudarles en la evacuación de listas de espera tan altas que tenemos en el Servicio Público de Salud, ¿no? Bueno, se me saltó otra. Todo está yampi esto. Vale. Empezamos con los datos del accidente de trabajo. Hablamos, como siempre, hemos recordado varias veces, en el primer cuatrimestre, es decir, de enero a abril. Entonces ya vemos aquí que la incidencia en el accidente de trabajo respecto del año 2022, también en el mismo periodo comparable, en el primer cuatrimestre, la incidencia sube un 14,66%. Es decir, el incremento de incidencia de casos nuevos en el accidente de trabajo pues es una subida significativa, ¿no? Pero si quitamos un poco, ya decimos que el efecto del COVID es importante, aunque no es directamente en el accidente de trabajo. Todos sabemos que en el 20 estábamos todos en casa y obviamente cuando hay menos actividad el accidente de trabajo decae de una forma rápida, pero en este caso estamos viendo que si nos vamos al 19, donde ya podemos tener criterios comparables, la incidencia sube un 31,95 con respecto al 2019, es decir, estamos en el accidente de trabajo, es decir, hay muchas veces que decimos, parece que nos hemos olvidado de la forma de trabajar, ¿no? Con prevención de riesgos laborales y demás, pero lo que marca es que está creciendo casi un 15% y desde el 19 un 31%, ¿no? Lo cual es un dato importante, ¿no? En cuanto a la prevalencia, pues nos sube un 13,95%, es decir, el número de casos vivos sube, con lo cual no tenemos una capacidad de evacuación tan buena como hemos tenido en otros periodos, ¿no? Y esto, la duración media sube de los casos, con lo cual en este caso estamos viendo que esa evacuación que estamos haciendo es de casos cortos, de casos largos, porque por ello sube la duración media, pero también estamos viendo que se están embolsando casos de duración importante, ¿no? Y aquí, llamamos la atención, que luego lo veremos un poco más en detalle, de casos de más de 365 donde se nos está generando una bolsa importante, ¿no? Son casos en los cuales ya hasta el día 364 la competencia es de las mutuas, pero a partir del día 365 la competencia es del INS, donde estamos viendo un embolsamiento de casos bastante importante también, ¿no? Vale. Contingencia común, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Patologías que no se derivan estrictamente del trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que la incidencia, el crecimiento en este año es de un 21,22%, ¿no? Que es un salto importante, ¿no? Y es más importante todavía, en este caso estamos hablando de datos sin COVID, ¿eh? Hemos quitado el COVID para que la base de comparación sea mantenible durante los años y en el resto de los años lo hemos quitado también, ¿no? Pero si aún así, por el efecto que pudiera tener el COVID, no directo, pero sí indirecto sobre las patologías, pues pudiera haber una cierta influencia, nos retraemos al 19 y aquí cuando comparamos con el 19, el incremento de incidencia es un 78% en contingencia común. Es decir, esto es una explosión que está habiendo en estos últimos años, y particularmente en este año, del crecimiento de la contingencia común. Vamos a ver cómo el COVID decae de una forma muy importante, como vamos a ver, pero sin embargo parece que la contingencia común coge y ocupa ese gap que digamos que cae
el COVID, ¿no? Y en cuanto a la prevalencia, está más o menos en parámetros razonables, el 1,70%, ¿no? Y si esto también lo retraemos al 19, pues el incremento de prevalencia es el 31,08. Obviamente somos capaces de evacuar más casos que en el 19 porque también la incidencia ha crecido de una forma brutal, ¿no? Vemos la diferencia entre el 78% y el 31%. Hay un embolsamiento de casos importantes, ¿no? Y en este caso estamos viendo que comparado con el año anterior, también con el primer cuatrimestre, perdón, los 4 primeros meses del año anterior, vemos que baja la duración media, ¿no? Al bajar la duración media, los procesos que estamos sacando son los más cortos. Siguen embolsados los más largos. Esto es un mal indicador, porque quiere decir que los que irán saliendo en el futuro son procesos más largos, con lo cual el resultado subirá, ¿no? Entonces, bueno, este es un mal indicador de cara a futuro, ¿no? Ahí. Si miramos un poco la variación de la incidencia y de la prevalencia en Cantabria en el Q1, en la serie interanual, pues vemos un poco el efecto, en este caso el COVID. Veis que hay dos colores en el COVID, arriba a la izquierda, es porque la consideración que tuvo el COVID, tuvo un COVID para los trabajadores, digamos así, normales, y otro para los trabajadores en el ámbito sociosanitario, que se equiparaba a accidente de trabajo, ¿no? Entonces ya veis que muchas veces pensamos que el efecto del COVID, fundamentalmente en incidencia, el más gordo fue en el 2020, pero no, vemos que el más gordo ha sido en el 2022 y con un salto extraordinariamente amplio con respecto al 2021. Acordaos que al comienzo del año pasado fue la sexta ola, que fue una ola brutal en cuanto al COVID, ¿no? Y estamos viendo que el impacto ya en el 2023 pues es mínimo con respecto a los que hemos tenido en años anteriores, ¿no? En cuanto a la prevalencia, igual, es decir, en el 2020 todavía los casos tenían una prevalencia importante, se evacuó rápido, son procesos razonablemente cortos, y luego ya esto va decayendo. En cuanto a la duración media, pues bueno, ahí está la duración media. En el caso del 23, como son tan pocos casos, eso del 23,92 no es relevante, porque al haber pocos casos, ahí se nos están colocando casos seguramente de COVID persistente, que son los que más han tardado en salir, y entonces a pocos casos de estos que te afecten, pues te lleva la duración media mucho más allá de lo que en términos razonables el COVID debería tener, ¿no? Bueno, ¿esto qué nos lleva? Pues sumando los tres efectos, en este primer cuatrimestre de la contingencia común, del accidente de trabajo y del COVID, el número de jornadas perdidas serían 1.172.207 jornadas de trabajo perdidas en el 2023, ¿no? Ahí está el quesito un poco en el cual repartimos cuáles son, a qué se deben, y vemos que ya el COVID, tanto en la faceta sociosanitaria como en la no sociosanitaria, es una pequeña parte comparado con las tartas que teníamos en los cuatrimestres anteriores. Se va reduciendo mucho, pero ya vamos viendo cómo la contingencia común casi es el 85% de las jornadas perdidas en el 2023, y el accidente de trabajo prácticamente supone solo el 14,12%, ¿no? Por otro lado, aquí vemos un poco el reparto de esas jornadas perdidas entre las tres, por así decirlo, las dos contingencias más la eventualidad un poco del COVID. Vemos viendo que el accidente de trabajo en cuanto a jornadas perdidas pasa de 146 a 165.000. En el caso de la contingencia común, en este caso el accidente de trabajo subió un 13%, en el caso de la contingencia común sube un 7%, pero ya pasa de 923.000 a 990.000. Y luego vemos como el COVID cae, ¿no? De 297.000 a 16.000, ¿no? La caída es casi de un 95%, y vemos que en el total, claro, el impacto del COVID es fuerte. Cuando lo quitas, pues baja de 1.366.000 a unos 172.000, pero ya vemos que va ocupando ese espacio la contingencia común, ¿no? Esto llevado a trabajadores que cada día no están en su puesto de trabajo, pues el cálculo son 9.768 trabajadores que en este cuatrimestre no han podido acudir a su trabajo por causa de incapacidad temporal, ¿no? ¿Qué coste supone esto para las empresas en este cuatrimestre, para las empresas de Cantabria? Pues el impacto es de casi 190 millones, 187.657.657.420 euros. También está el reparto abajo entre la en cuanto a los cuatrimestres, el primero que estamos comparando es el Q1 comparado con respecto del año anterior, y ahí hemos analizado también el impacto que tiene el COVID en este volumen. Vemos que el impacto que tenía el COVID en el cuatrimestre del año anterior era del 25% de este coste. Sin embargo, en este año ya supone el 1,55%. Vemos la reducción de coste, pero el gap que está ocupando ahí la contingencia común, ¿no? Aquí tenéis, si queréis más pormenorizado, el cálculo que se hace, segmentándolo en el coste del complemento de empresa, el coste de sustitución, el coste de la seguridad social de la empresa y los indirectos. Aquí siempre esto es una ciencia y un arte, y cada uno tiene su fórmula, ¿no?
cada uno aplica en los costes indirectos el porcentaje que quiere sobre la actividad principal. Bueno, en nuestro caso siempre, de todos los estudios que hay, nos vamos siempre al menor caso posible, que en este caso supone considerar un coeficiente de 0,8 veces los gastos en directo. Hay estudios que incluso lo multiplican por 10, el propio estudio que hace AMAT lo multiplica por un factor más grande. Nosotros vamos siempre con una estimación conservadora del 0,8, ¿no? Bueno, por buscar una radiografía de las jornadas perdidas, hacemos un análisis por día de la semana y comparamos también los datos que teníamos en el primer cuatrimestre del 2022 y 2023, ¿no? Arriba a la izquierda veis las dos gráficas o las dos líneas superpuestas, no hay excesivas variaciones. Vemos siempre que el lunes es el peor día con diferencia, que es un 30% de los casos son el lunes, y a partir del martes ya se relaja un poco la situación y el fin de semana parece que lo dedicamos a la recuperación. Tienes razón, Roberto. Y bueno, vemos que las franjas de edad hay una pequeña variación, fundamentalmente de 41 a 50 sube un poco, del 29 al 31, pero bueno, todo se acumula en la franja entre 41 y 50 y 51 a 60, que seguramente igual, por términos de estructura de pirámide, pues seguramente es donde nos estamos concentrando la mayor parte de los trabajadores, ¿no? Y en cuanto a la duración de los procesos cerrados, veis un poco las variaciones en cada uno de los rangos. Y bueno, el peso luego sobre las jornadas perdidas, pues obviamente en esta gráfica no es equilibrado, ¿no? No pesa lo mismo los procesos muy cortos, que son de 1 a 3 días, que los procesos de más de 180 días, donde, como decíamos, fundamentalmente en el caso del accidente de trabajo, pues llegamos a tener a casos de 500 y pico días ahí embolsados en el INS que no somos capaces de sacar, ¿no? También existe el queso donde ponemos un poco el reparto de patologías. Obviamente las más importantes suelen ser siempre musculoesqueléticas y traumatismos, y bueno, empieza a tener un incremento. En este caso lo tenemos estabilizado, pero el efecto de los psicosociales empieza a ser importante. También en nuestro caso está estabilizado, pero también conocemos por las reuniones que tenemos en la patronal con el resto de mutuas, que hay mutuas que tienen ya un incremento importante en los psicosociales. En nuestro caso está en el 9,62%, y ya digo que lo vamos a ver ahora, que lo tenemos estabilizado, pero hay casos que empieza a ser bastante más, ¿no? En este caso, pues hemos también puesto los 7 sectores, donde el principal sector, fundamentalmente por CENAES y los 2 dígitos del final de los CENAES, pues están el 8,22, que son las jornadas perdidas por trabajador, 8,22 días en un cuatrimestre. Es decir, si extrapolamos a 3 cuatrimestres, pues nos va casi a 22 días. Entonces, bueno, en este caso sería recogida de tratamiento y eliminación de residuos, el segundo metalurgia, la industria de alimentación, fabricación de productos metálicos, actividades de construcción especializada y demás, ¿no? En el caso de los datos del COVID, que también lo hemos analizado, sí que existe un patrón, una variación en el patrón de los días, pero bueno, sigue siendo el lunes el peor día también del COVID. Parece que tampoco el reparto del COVID en cuanto a las bajas es equilibrado por días de la semana. El lunes más alto, sí que existen variaciones. Tampoco se puede extraer ni colegir mucho de esto, porque al final los casos, hemos dicho, del 2023 no tienen punto de comparación con los casos que teníamos en el 22, con lo cual, bueno, es simplemente una radiografía, pero tampoco se pueden extraer mucho. Vemos también que hay una variación, hay un incremento, en este caso, un decremento en cuanto a los de 51 a 60 años, que pasa del 20 al 16, pero sin embargo existe un aumento en los de más de 60 años. En cuanto al efecto del COVID, ¿no? También vemos que se concentra fundamentalmente en los 31-40, 41-50, y aquí vemos la duración de los procesos. Obviamente son procesos mucho más cortos. Normalmente hay casos que se extienden por COVID persistente, pero la parte mayor de esto se concentra en procesos menores a 15 días, ¿no? Y también vemos un poco el análisis que hacemos del COVID por diferentes CENAES, y en este caso, pues el principal sería en educación, luego en asistencia en establecimientos residenciales, actividades sanitarias, administración pública y defensa, y luego fabricación de productos metálicos, y luego ya se va diluyendo un poco el resultado, ¿no? Y bueno, estos son un poco el análisis que hemos hecho. Espero no haberme pasado. ¿Qué hora es? No me pasa mucho, ¿no? Y nada, como os decía, todos los datos que hemos presentado los colgaremos en la página, estarán para distribución, y nada más. Yo de mi parte, daros las gracias un poco a vosotros, que lo he hecho un poco al principio, pero conviene hacerlo ahora que vais a hablar, porque bueno, pues esto es un acto de generosidad, ¿no? Venir a compartir experiencias de qué estáis haciendo, 2 empresas que tenéis excelentes datos de absentismo, pues oye, estamos todos para aprender de vosotros, ¿no? Muy bien, pues oye, os dejo. Sí, si quieres, no estamos pensando nada. Pues muy buenos días a todos, y gracias tanto a la COE como a la Mutua Montañesa, pues por habernos permitido presentar pues los datos
nuestro grupo empresarial. Bueno, más de uno seguro que nos conoce el grupo Ámbar, sobre todo porque habrá visto en el Parque Tecnológico un edificio de cristal ahí raro y otro edificio que es el edificio de Cisga, que es un cubo de Rubik negro girado. Son nuestras sedes sociales tanto de Ámbar como de Cisga, muchas veces no se nos conoce, y hoy quiero que nos conozcáis un poquito más nuestra actividad, lo que hacemos. Y para poder dar los datos de absentismo laboral, pues vamos a tratar de conocer principalmente nuestra actividad, que es el sector tecnológico. Bueno, aquí vemos que somos un grupo de 3 empresas. Ámbar Telecomunicaciones es la cabecera, llevamos casi 30 años en el mercado trabajando. El año que viene cumplimos esos 30 años. Ámbar Seguridad se dedica pues a todo lo que es la parte de seguridad física, un poquito más joven. Y Cisga es la compañía de sistemas informáticos que trabaja mucho con un sourcing de personas en diferentes clientes relevantes, que luego veremos algunos. Nuestro ámbito es Iberia. Nosotros no trabajamos solamente en Cantabria, nuestro ámbito es completamente Iberia. Nuestros centros, veis ahí en los gráficos que estamos principalmente en zona norte, donde tenemos además un apoyo importante de la mutua que nos atiende nuestros trabajadores cuando tienen cualquier tipo de problemática, y damos servicio pues a nivel global para todo el territorio nacional y la parte de Portugal. Además, en este caso, me quito un segundo la gorra de Ámbar, soy el vicepresidente del clúster de las empresas tecnológicas de Cantabria, que somos ya 60 empresas, hay alguna aquí que está con nosotros, y bueno, pues somos 60 empresas que trabajamos en toda la parte tecnológica, y de alguna manera, pues los datos son bastante similares con los que hemos podido contrastar en algunas de las compañías en la parte de absentismo, o sea que no solamente somos nosotros un caso particular, sino es algo generalizado en nuestro sector, esta parte de absentismo, y podemos hacerlo. Bueno, pues os presento que nuestra actividad es hacer servicios a medida de los clientes. Trabajamos mucho en ingeniería, definimos qué son las comunicaciones, qué son todos los procesos de cuando definimos una instalación de audiovisuales como la que podemos tener aquí, sistemas de CCTV, de controles de acceso, de sistemas de información. Trabajamos mucho en el ámbito de I+D, definimos muchos proyectos desde hace más de 15 años a nivel nacional y europeo, pues con diferentes organismos pues para definir soluciones innovadoras. Y estamos certificados pues en todo lo que son las ISOs correspondientes, y también la de la seguridad y salud del trabajo. Para nosotros la 45000 es un punto importante que tenemos dentro de nuestro sistema integrado de gestión. Y trabajamos, para que tengáis una idea, con clientes, pues como veis, ayuntamientos, gobiernos regionales, servicios de sanidad, banca, algún banco por aquí conoceréis seguro, alguna entidad como Adif también seguro conocéis, corporaciones grandes como supermercados, compañías energéticas, universidades, operadores de telecomunicaciones. Trabajamos con todo este tipo, y eso lo que nos significa es que trabajamos en un ámbito muy diferente y muy disperso en diferentes áreas de negocio de la compañía, desde la parte de la infraestructura de red, donde definimos pues todos los cables que nos llegan a nuestros equipos de comunicaciones, donde nuestros técnicos son más físicos, luego eso es una parte importante que comentaremos de la parte de asentismo, a soluciones, como decimos, de comunicaciones unificadas, donde tenemos pues equipos y hay mucha programación dentro de esa parte de equipos, a soluciones de entornos virtualizados, gemelos digitales, que a día de hoy se habla mucho en el mercado de vamos a simular cada uno de los entornos y lo que son los gemelos virtuales, desde un hospital hasta una playa, un maremoto, podemos simular muchas cosas. Y tenemos un ámbito muy específico a día de hoy, algo que es indispensable, que es ciberseguridad. Ciberseguridad es una parte que nos afecta no solamente a las corporaciones, sino también a los títulos personal. Cada uno de nosotros tenemos nuestros datos guardados en la nube, en nuestro móvil, en todos los dispositivos que utilizamos, y hay que darle pues una capa especializada para que puedas estar protegido de la manera más eficiente. Una parte de seguridad física, donde instalamos pues cámaras, controles de acceso, sistemas antiintrusión, sistemas pues para infraestructuras críticas del Estado. En algunos casos estamos montando en algún cliente. Y por último, pues todo lo que son, como decíamos, servicios gestionados. Bueno, después de todo este rollo, vamos a deciros quiénes somos el Grupo Ámbar, en números de cifras. Bueno, tenemos una plantilla de casi 300 personas. Como veis, las tasas de crecimiento en algunas de las compañías, como pueden ser Cisga, están de forma sostenida cerca del 30% en los últimos 5 años. O sea, es una tasa pues muy importante. Nuestra previsión es que a final de este año pues superemos los 300 trabajadores en todos nuestros centros, en el global, en los centros que tenemos. Una de ellas, Ámbar Seguridad, es bastante estable, bastante lineal, y nuestra estructura de plantilla, como podéis ver, para nosotros es importante. Estos datos del año 22, pues la media está entre 42 años, 38 y 46, dependiendo de la compañía. Algunos son más maduros. Parte de lo que decía Alberto, la pirámide poblacional, hemos ido creciendo y se va incorporando personal, pero todos vamos creciendo. Y como veis, principalmente Ámbar Telecomunicaciones y Cisga son las dos compañías que más empleados disponen.
¿Qué es para nosotros todos los ámbitos de absentismo laboral? Ahora veremos los índices, pero para nosotros, pues como podéis ver, las tasas son muy pequeñitas. No salíamos en ese gráfico que nos mostraba antes Alberto, del 6, de ese índice de 6 y demás, estamos en un 2, un 2,5. O sea, la parte de contingencia común es un poquito mayor en el año 22 que lo que es en el año 21, derivado principalmente de la parte COVID, y las contingencias profesionales han crecido ligeramente. No llegamos ni al 1, estamos muy lejos del 1, estamos muy por debajo. Todos esos datos nos ha facilitado la mutua, siempre esos datos que nos analizan y nos dan. Y para que veamos los casos, pues estamos en torno a 90 y tantos casos de enfermedades en un año, que como podéis ver para 300 empleados es una gripe que coge algún empleado cada X tiempo. Y luego las contingencias profesionales las tenemos en el otro gráfico, pues principalmente es nuestros técnicos de instalaciones físicas que nos hacen pues problemas a veces de cargas, dolores de espalda, musculoesqueléticos, etcétera. Pero no queremos dejar de ver pues una problemática que está pasando en el sector. Vemos que hay estrés, vemos que hay desconexión digital con problemas muchas de las veces de las personas. El famoso teletrabajo que nos ha llegado a todos a nuestras vidas pues hace que tengamos un distanciamiento y problemas a veces en algunos de los empleados. Y parte de las iniciativas que estamos trabajando durante estos últimos años está principalmente en esas líneas, ¿vale? A continuación quiero plantearos 6 iniciativas que hemos desarrollado para complementar las del año pasado. Algunas son continuidad de las mismas, pero algunas son intentar pues paliar problemáticas que tenemos, tanto del sedentarismo, porque son muchos técnicos que están con el ordenador en su puesto de trabajo, su portátil o su casa, otros que pueden tener el estrés de la vida laboral, como decía antes, y la parte de desconexión digital que tan de moda también está empezando a ser en los últimos años. La primera de ellas es que lanzamos periódicamente a todos nuestros empleados pues una píldora de desconexión digital. Intentamos pues que dentro de su jornada laboral pues que trabajen al 100% siempre que sea posible. En algún momento puntual podrán tener un pico fuera de esa jornada laboral, intentamos que sea siempre reducida, pero que en el momento que esté fuera de esa jornada laboral, pues como antes decía Alberto, que se recuperen y su mente pues pueda volver a estar reactivada y funcionando pues al 100% para el siguiente día de trabajo, sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, que en cada uno de los casos. Entonces tenemos diferentes cosas que tenemos aquí que les planteamos para que vayan haciéndolo y vayan teniendo esa sensación de estar pues bueno, lo más sano posible en esa parte laboral. Para nuestro equipo de instalación trabajamos mucho el levantamiento de cargas, sobre todo para evitar problemas lumbares, problemas de rodilla, problemas musculoesqueléticos que estaban dando antes, pues para intentar ayudarles de alguna forma y darles algún pequeño taller de cómo cargar peso, cómo hacer cierto tipo de actividades. Y luego también, pues como hay mucho desplazamiento pues por carretera, pues intentamos que también hay que evitar accidentes de tráfico, que eso es una cosa que a veces no lo tenemos en cuenta, pero pues las horas de trabajo más luego una jornada en vehículo pues puede generar algún tipo de problemática. Son pequeñas píldoras que les lanzamos pues para que tengan ese tipo de conciencia en la parte que les puede afectar a cada uno de ellos. Esto trabajamos con la Fundación Mafre, que es 4 iniciativas que hemos lanzado el año pasado, pues y primero para intentar evitar lo que son los ictus, intentar que concienciar a la gente, unos talleres que hicimos de comida saludable, intentamos, que luego veréis otra iniciativa que tenemos pues algunos días de la semana, pues que compartiendo pues el tema de fruta, verduras, etcétera, pues para que la dieta sea lo más saludable y evitar esa parte de sedentarismo y que podamos mejorar todo lo que es. No corremos triatlones ni provocamos eso, ya que yo solamente como mucho puedo verlo desde la parte de la grada o desde la televisión. Es una pena, pero bueno. y intentamos pues de alguna manera pues fomentar esa parte deportiva, que puedan tener pues esa cercanía y que bueno pues que si están sanos físicamente, probablemente laboralmente seguro que van a estar sanos y nos van a poder aportar mucho más. Esta es una iniciativa que hemos lanzado este año, que es de desayunos especiales. Intentamos, pues de alguna manera, todo lo que es fomentar relaciones interpersonales para los temas psicosociales que estaba comentando antes Alberto, pues que haya una vinculación entre todo el equipo que trabaja en la compañía. Pues unos días tenemos algo de bollería saludable, entre comillas, lo que es la bollería saludable, otra parte temas de verduras, frutas, trabajamos diferentes cosas pues para que todos ellos tengan una relación y no tengan ese estrés, tengan ese tipo de aislamiento, sino puedan tener un poco más de cohesión entre todos ellos.
Como continuación a los datos que tenemos, para que en la parte psicosocial, que venimos haciendo esas encuestas de satisfacción de todos los trabajadores, planteamos 9 bloques donde pues analizamos desde la comunicación, cómo se encuentran en su puesto, cómo se desempeñan, sobre todo para que genere una mejora en el clima laboral y que pueda ser una pequeña cohesión, y esa parte de desconexión de la compañía pues derivada del teletrabajo, pues que se minimice siempre que sea posible y que pueda estar mucho más relacionado. A modo de ejemplo, pues puede ver que las tasas siempre vamos mejorando porque hacemos este pequeño paquete de píldoras y siempre todas las medidas que lanzamos siempre están pues bastante bien acogidas. Y por último, pues en esas pues vemos todos los objetivos y el éxito que tenemos en cada uno de ellos, con un objetivo máximo: que todos nuestros trabajadores pues mejoren en la parte de excelencia, sean más productivos dentro de lo que siempre se pueda, que estén sanos, que trabajen de forma adecuada, y que pues si cuidamos su salud y cuidamos de su desarrollo profesional, pues probablemente será beneficioso para la empresa, y esas cifras de millones de euros de pérdida, pues esperemos que nuestro grupo y nuestro sector siempre sea mínimo, como está siendo hasta ahora, pero que no sigan creciendo en otro tipo de pautas que podemos ir viendo como psicosociales, que para nosotros es la más que puede tener en este momento como crecimiento en algunos de los casos. Y nada, atenderos a cualquier duda cuando queráis y estamos a vuestra disposición. Así que le cedo la palabra a Nacho con su presentación. ¿Cambiamos de sitio, si te parece? ¿O nos movemos un poquito para acá, si quieres? Sí, para que tengas un poco de ordenador. Bueno, gracias a la COE y a la Mutua por organizar estas jornadas, que al final, pues también lo que ha dicho Roberto, entre todos ponemos en voz alta y aprendemos los unos de los otros de todas aquellas medidas que hacemos para intentar que nuestros trabajadores pues estén siempre trabajando lo más sanos posibles, lo más proactivos posibles, y que no perdamos ninguna jornada laboral. Yo ahora soy el malo, porque tú eres el bueno dentro de tus... En esto no hay ni buenos ni malos, hay diferentes sectores y diferentes ámbitos diferentes. De tus índices y todo eso, pues bueno, nosotros somos una empresa constructora, que ya el nombre de construcción pues dice mucho de todos los problemas que podemos tener. Somos una empresa a nivel regional, está fundada en el año 88 por el padre de los dos hermanos que la forma ahora, de Óscar y de José Domingo. Este año hacemos 35 años, ¿vale? Entonces ya llevamos unos cuantos. Yo llevo con ellos desde el 2007. Me puedo considerar parte ya de la familia, como ellos nos tratan a todos, ¿vale? Que ahora incidiré en eso para ver, bueno, el resto de la empresa. Para que os hagáis una idea, Copsesa nace en Ramales de la Victoria, que yo cuando entré en el 2007 no sabía ni dónde estaba. Y además pasaba de una empresa mucho más grande de construcción a esta, y bueno, se me vino el mundo un poco encima, pero desde entonces pues mi trabajo ha sido mucho más proactivo y hemos crecido mucho más, ¿no? ¿Qué hace Copsesa? Pues Copsesa hace cualquier tipo de construcción, ¿vale? Desde edificaciones, ahora estamos haciendo, por ejemplo, la rehabilitación del Museo de Arte de Santander, que pues bueno, es una obra emblemática, ¿no? a nivel regional. Hacemos cualquier tipo de infraestructura viaria. Estamos haciendo en la zona del Alisal todo el sector 1 enfrente del Decathlon y del Carrefour, todo eso lo estamos haciendo. Hemos hecho mucha obra hidráulica de aquellas famosas autovías del agua, ¿vale? También hicimos mucho movimiento de tierras, es donde se creó Copsesa, ¿vale? Haciendo el movimiento de tierras. El padre de José Domingo y Óscar pues tenía un camión y una máquina, y por Ramales empezaba a hacer movimiento de tierras, y fue como ha ido creciendo hasta ahora. Luego, no solamente nos centramos en el sector de la construcción, al comienzo sí, pero bueno, al final todo esto evoluciona, y también tenemos una división de ingeniería, que lo tenemos con otros nombres de empresa, tanto de eficiencia energética. Tenemos otra empresita pequeña para todo el tema del asfalto, con una planta de aglomerado, y luego hacemos mantenimientos también de otras empresas que tenemos, como son los centros deportivos,
que también tenemos pues, un centro deportivo, conlleva mucho mantenimiento, y hemos creado una empresa para que también hacemos todos los mantenimientos de los centros deportivos. Luego hablaré de esto. Y luego, como siempre somos muy colaborativos, pues también colaboramos en muchísimas historias de I+D+I y de mejora continua. Vale, bueno, el sector de la construcción. Como digo yo, siempre que tengo un mal día digo, joder, ¿por qué no trabajar en la industria? ¿Vale? Porque siempre están saliendo los BIC y todos son iguales. ¿Vale? Entonces, el sector de la construcción somos un gran número de personas que cada cual está en un ámbito diferente. Unos están metiendo tubo, otros están colocando ladrillo, otros están subidos en una cubierta, otros están... ¿Vale? Entonces, cuando los riesgos que tenemos son muy diversos, ¿vale? Y yo como técnico de prevención, vas a una obra, la visitas, están metiendo tubo, te vas y ya están haciendo otra cosa. Entonces, meter el tubo lo estaban haciendo correctamente, te vas y pueden estar tapándolo y ahí ya estar subido haciendo el mono, ¿vale? Todos los trabajadores, que no es el caso, pero bueno, es para que me tengáis. Entonces, es todo impredecible y al final cada obra es única. No tiene nada que ver, lo que hemos dicho, estás rehabilitando el museo, que te encuentras con gente que está allí con el pincelito, a una máquina retroexcavadora grande que está con el martillo picando roca. No tiene nada que ver. Luego, todos nuestros trabajos, o la mayor parte de las veces, son trabajos al aire libre, con lo que conlleva ello. Hoy hace niebla, luego sale el sol, hay 30 grados... Es muy difícil el estar al aire libre, no es lo mismo estar aquí, que estamos en un sitio con nuestro climatizador, siempre colocadito, a una temperatura estable, con el agua, no tiene nada que ver la obra. Sí que es cierto que la obra ya no es lo que era, todas las obras tienen sus casetas de obra, donde los trabajadores tienen ya sus instalaciones perfectamente habilitadas, con sus microondas, con sus comedores, etcétera. Ya no comen en el andamio como se hacía antes, que todo eso pues también conlleva para que ayuda a que la gente pues esté más contenta a la hora de trabajar. ¿Qué son las características de los puestos de trabajo? Pues al final, imaginaros en esa diapositiva que hay ahí, en esa foto, esas dos personas, tanto el que está llevando el camión como el que está llevando la retroexcavadora, sus 8 horas están ahí metidos, trabajando. ¿Vale? Pueden estar 8 horas cogiendo el cazo y llenando el camión de tierra, puede estar 8 horas picando roca, 8 horas conduciendo, y así todos los días de su vida laboral. ¿Vale? Entonces, tenemos trabajos muy monótonos que suponen el 25% de la totalidad de la empresa. Luego, todos los trabajadores que llamo yo los que se manchan, ¿vale? Que son los oficiales, los que realmente ejecutan la obra a nivel físico. Manipulación de cargas, posturas forzadas, que me he cortado, que se me ha caído algo. ¿Vale? De ahí tenemos el 44% de la plantilla. Y luego está el personal de oficina, jefes de obra, ¿vale? Costes indirectos, todos los que cargamos a las obras, que tenemos la parte buena de decir, bueno, trabajo en un sitio agradable, tal cual, pero tenemos pantallas de visualización de datos. También, quieras que no, el estar siempre en un puesto de trabajo, que sepas que hoy entras aquí y sales luego a las 5 de la tarde y no sabes casi ni cómo hace fuera, pues también psicológicamente nos afecta, ¿vale? Y eso lo tenemos, el 31% de la plantilla, digamos, está en oficinas. Bueno, la edad media de nuestra plantilla es de 45 años. Ahí antes han comentado el rango de edad. Nosotros estamos más o menos ahí ya casi rozando una plantilla media de edad alta. Aquí podéis ver a la izquierda pues los menores de 25 años, ¿vale? Cómo está segregado todo la edad de los trabajadores. La antigüedad que tiene la plantilla es que más de la mitad llevamos más de 10 años trabajando. Esto significa mucho en el sector de la construcción. Es un sector, como he dicho, muy dinámico
antes la gente, todos trabajamos por dinero, pero más en la construcción. Es decir, si yo sé montar pladur, si el de al lado me paga más, me voy a montar pladur al otro lado, ¿vale? Entonces, el tema de fidelizar a la gente es fundamental para nosotros, para no tener rotación de gente con los costes o pérdidas que podemos tener en tema de formación, en todo eso. Ahora estamos, no es una cosa nueva, en cualquier sector de los que estáis aquí salimos a buscar a gente y no hay gente para trabajar. No sé dónde estará la gente, pero no hay gente para trabajar. Y en el sector de la construcción tenemos un grave problema, porque aparte de no tener gente para trabajar, el que viene no está formado y tenemos que gastar mucho tiempo, dinero y jornadas de trabajo en formar a la gente. Aquí veis, pues bueno, que fijaros que hay 30 personas que llevan más de 15 años. Vale, o sea, hay gente, hay maquinistas, hay conductores de la zona de ramales de la Victoria que es que les empezaron a salir los dientes en la empresa y llevan trabajando y subidos en una máquina y bueno, eso es, al final, luego lo vamos a ir viendo, que es por algo. O sea, si tú estás como de una empresa es porque te cuidan y si no, pues enseguida nos intentamos buscar otra cosa. Y luego en el último gráfico ahí veis que al final todos somos indefinidos. Vale, o sea, al final entras a trabajar de Cogsesa y tienes un contrato indefinido, salvo alguno que pueda haber en prácticas, interinidades, jubilaciones y tal y cual, pero todos somos indefinidos. No os voy a dar tampoco mucho la coña, y perdonadme la expresión, con los gráficos y números, ¿vale? Al final, en el 2018-19, nuestros índices de absentismo fueron buenos, entre comillas. Luego se desvirtúa todo por el tema del COVID y ahora ya en el 22 estamos otra vez volviendo a bajar y a reajustarnos, ¿no? Bueno, ahí tenéis los datos. En contingencias profesionales, por ejemplo, el año pasado han sido 301 días perdidos. Perdón, en contingencias profesionales 301 días perdidos y en contingencias comunes 1.600. Es lo que comentabas antes, que no tiene nada que ver un accidente de trabajo, que parece mentira, que te accidentas en el sector de la construcción, que los accidentes pueden ser graves y enseguida te recuperas y sin embargo perdemos todo por las contingencias comunes o por un catarro o por alguna historia que nos puede pasar. Tengo que hacer una cuña publicitaria que aunque hagamos todos deporte o muchos deportes en la empresa no nos solemos lesionar, entonces no viene por ahí el tema, ¿vale? Bueno, los índices pues y todos los números nos le proporciona la Mutua con su portal, es una maravilla, la verdad, no es por hacer spoiler, pero al final no tenemos ningún problema y está todo ahí a disposición. Vamos a analizar un poco las causas, diferenciándola por contingencias comunes como por contingencias profesionales. Por contingencias comunes, el mayor número de bajas que tenemos son por enfermedades víricas o por el aparato locomotor, ¿vale? Sin embargo, los días que más se pierden son los derivados de las bajas por aparato locomotor. O sea, al final pues te da un tirón o te rompes un brazo, pues no tiene nada que ver el pasar un catarro con que se suelte un hueso, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí tenéis las gráficas con todo segregado. Y en contingencias profesionales el mayor número de bajas viene como consecuencia de la manipulación de cargas. Imaginaros un operero que está todo el día, pues agáchate, coloca el bordillo, coge la masa, coloca el bordillo o coge la pala, ¿vale? Entonces son todo tema por manipulación de cargas. Y las mayores días perdidos vienen por sobreesfuerzos. Al final coge el saco, al final pues, te vas doblando y en algún día cascas y al final un sobreesfuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el sobreesfuerzo pues se te rompe un hueso, le pegas y ya sabes que está bien. El sobreesfuerzo y los dolores pues son muy difíciles de valorar, ¿vale? Entonces pues bueno, de ahí vienen los... Bueno, a lo que más venimos aquí al final todos es a ver qué es lo que hace Cogsesa en este caso para fidelizar, para mantener, para tener proactivos a todos nuestros trabajadores. Y lo he dividido en varios apartados, ¿vale? En 3 apartados, en salud y bienestar, en condiciones laborales y medidas técnicas.
Vale, empezamos por salud y bienestar. Tenemos, bueno, aparte, en construcción es obligatorio hacer el reconocimiento médico anual, no es como en otras empresas que es cuando entras y luego, bueno, en construcción, por nuestro sector lo tenemos que hacer anualmente. No, el ir a pasar el reconocimiento médico, aparte del coñazo que es, pues por lo menos que te sirva para algo, ¿vale? Entonces, tu análisis de sangre, nosotros pagamos más para que el trabajador obtenga más datos de ese informe de analítica, ¿vale? Se da el colesterol completo, no tienes 200 de colesterol ya, pero del bueno y del malo no, se da detallado y de triglicéridos, bueno, pues diferentes parámetros que sí que conllevan, que a todos nos gusta saber para saber cómo está nuestra salud. Luego, los servicios de prevención, nosotros tenemos Aquirón Prevención y pues han ido creando con sus plataformas y tenemos una app a través de Mi Salud en la cual nosotros tenemos ahí todas nuestras cosas, ¿vale? Igual que entonces viene muy bien para saber con reconocimientos médicos anteriores cómo hemos ido evolucionando, etcétera. Luego tenemos un seguro médico con excelentes condiciones y una retribución flexible. Lo que ha dicho Quique desde el primer momento, fomento del deporte. Bueno, los hermanos Armenterio, pues a buen criterio, no todos los huevos los tienen en la misma huevera, y al final pues hay que diversificar el negocio, y desde el 2017 se crearon los centros deportivos VIAP, ¿vale? Tenemos ahí en Monte un centro deportivo, luego tenemos en Feigón las pistas de Feigón, tenemos uno en Bilbao, en el BEC, y luego hay otro en Burgos. Entonces, todos los trabajadores de Copsesa somos socios gratuitamente de los centros deportivos. Nuestras parejas o mujeres pagan, o hombres, vamos, pagan el 50%, igual que los hijos, ¿vale? Entonces, tener el gimnasio gratuito, pues no tengo más que decir, ¿vale? Luego, dentro de los centros deportivos hay nutricionistas, pues tenemos para ir al nutricionista, también tenemos descuentos. Y luego, como ha dicho antes Roberto, también estamos metidos con todo el tema del bienestar a la hora de comer, ¿vale? Y entonces en la oficina tenemos la típica máquina de snacks, pero todos saludables, ¿vale? No hay palmeras. Aunque estemos a las 7 de la tarde y queramos un dulce, pues allí no lo podemos sacar, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo es saludable. Estas son medidas de bienestar que tenemos para todos los trabajadores. La fundamental para mí es el tema de los reconocimientos médicos, ¿vale? Con aumento de los parámetros para saber cuáles son nuestros valores, y la gratuidad del centro deportivo. La gratuidad del centro deportivo, y bueno, podemos ir a la hora de comer porque está cerca de Santander, o bueno, nos podemos ir a él tranquilamente. Luego, condiciones laborales. Antiguamente, antes de la pandemia, se limpiaba la oficina 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. A raíz de la pandemia, pues con el tema de que había que limpiar y las condiciones de higiene para tal, pues va la limpiadora todos los días a la oficina, y desde entonces no se ha quitado. Entonces, joder, tú que te encuentres todos los días la oficina con un olor agradable, pues viene bien. Tema del teletrabajo. Imaginaros en una empresa de construcción, ¿vale? Que no es que estemos mandando faxes, pero casi. Aquel dichoso día que nos mandan a todos para casa, joder, pues la gente salía con... Entonces, ahora se sigue haciendo algún puesto de teletrabajo, tenemos una flexibilidad, no tienes por qué estar 100% en la oficina, todo eso también ayuda. Hay charlas periódicas sobre la manipulación de cargas, como consecuencia de que todos nuestros trabajadores, o la mayor parte de ellos, vienen como de lo que lesionan. Se entregan fichas a los trabajadores, constantemente se está haciendo charlas. Yo cuando voy por las obras se plantan carteles, corriges posturas, bueno, todo el tema de manipulación de cargas. Y
cada vez más parece una tontería, pero empiezas a correr un día y lo primero que tienes que hacer es estirar, y luego cuando terminas de correr o de hacer una actividad física tienes que volver a estirar. Entonces, en una obra, ¿por qué, si todo el trabajo es físico, no vas a también a aconsejar a tus trabajadores que hagan trabajos de estiramiento tanto al comienzo como al final? Parece una tontería, pero bueno, hay veces que vas a las 8 de la mañana a la obra y dices, venga, vamos a estirar hoy. Y bueno, pues entre risas y no risas, pues estiras, y los trabajadores pues también lo agradecen. Medidas técnicas. Obviamente, se analizan todos los accidentes e incidentes, no solamente cuando, por suerte, toco madera, nunca hemos tenido un accidente grave. Todos los accidentes que hemos tenido han sido leves. Entonces, pues los cuasi accidentes, los incidentes, todo eso se detalla. También tiramos, imaginaros una obra de construcción, todo el personal que entra a formar parte de, es decir, todas las subcontratas que podemos tener. También siempre notificamos a las subcontratas que nos notifiquen cualquier incidente o accidente que han tenido en la obra para ver cómo podemos mejorar esas cosas. Indicadores anuales en los hábitos saludables, también a través de Quirón, te dicen la obesidad, el sedentarismo, el colesterol, todo eso. Nosotros tenemos unas gráficas y vamos viendo los grupos de personas. Obviamente, un conductor de un camión y de una máquina, pues la obesidad y el sedentarismo y el colesterol que tienen no tiene nada que ver con el que está colocando bordillos todo el día. ¿Vale? Entonces, incidimos más sobre ese tipo de gente haciendo campañas. Formación en primeros auxilios. ¿Cómo haces tú al trabajador sentirse más cómodo dentro de su trabajo, sabiendo cómo tienen que reaccionar ante cualquier imprevisto en una obra? ¿Vale? A nadie o sea, ojalá todos los que estemos aquí o vamos paseando por ahí por la calle Vargas, nos da un infarto a cualquiera, el que venga de frente supiese de primeros auxilios. O sea, es una cosa fundamental, ¿vale? Que te puedan salvar la vida en un minuto es fundamental. Entonces, todo nuestro personal también está formado en primeros auxilios, y aparte de hacerlos la jornada de primeros auxilios, se hace con el maniquí, y luego pues se va a comer y hacemos una comida saludable, etcétera. Hacemos cursos, hemos hecho cursos de conducción o jornadas, digamos, de convivencia. Yo, sin salir de Cantabria, me hago entre 1.000 y 1.200 kilómetros a la semana, ¿vale? Entonces, estoy todo el día montado en el coche. Y igual que mis compañeros jefes de obra, que tienen que ir cada día a su obra con el estrés, el teléfono, no sé qué, no sé cuál. Entonces, hacemos cursos de conducción, y lo mismo, hacemos el curso de conducción y luego nos vamos de comida, temas de convivencia. No nos vamos a pasar por ahí el fin de semana, que prefiero ir solo, pero vale, hacemos ese tipo de cosas también. Un trabajador que está 8 horas con ropa de trabajo, la bota, el casco, el no sé qué, botas de trabajo las hay desde 15 euros hasta 100. Entonces, todo el tema de EPIs es un trabajo y un dinero que sí que es cierto que en Copsesa no se escatima, ¿vale? No es lo mismo, tú tienes que tener el casco, pues te da un casco sin ruleta, con ruleta, ventilado, no ventilado, pues también te hace sentirte más cómodo. Un traje de aguas, pues le puedes coger de un plástico o que sea de poliuretano. Si es de poliuretano cuesta 60 euros, si es de plástico 10, pues se da el de poliuretano, ¿vale? Entonces, todo esos adicionales que se van dando a los trabajadores, pues es otra de las partes que tenemos para fidelizar a todos nuestros trabajadores. Tú vienes a Copsesa, vienes a trabajar, te vas con un petate de cine para poder trabajar y así no tener mayores problemas. Gente de la oficina, tenemos un comedor. El que quiera tiene allí su comedor con sus nevera, con sus hornillos, entonces comemos en la oficina, el que quiere, y está equipado. El tema del agua y snacks y todo eso nos sale muy, muy, muy barato, ¿vale? O sea, ya sabes que al final puedes sacar el agua por 1 euro o por 20 céntimos. La empresa contrarresta, ¿vale? Y al final pues puedes coger un agua por 20 céntimos, no por 1 euro. Todas esas son medidas que podemos hacer para evitar que nuestros trabajadores pues estén lo más cómodo posible trabajando, agradecidos a trabajar en Copsesa, y que no puedan, o si cogen la baja, que quieran volver cuanto antes a su puesto de trabajo, ¿no? Y luego, otra, que es lo que empezaba a hablar al comienzo, somos una empresa familiar, ¿vale? O sea, José Domingo y Óscar, los dos hermanos, están todo el día
visibles. No hay que pedir audiencia para estar con ellos. Nos conocen a todos por el nombre, ¿vale? Una cosa fundamental. Yo voy a las obras y conozco a todos mis trabajadores por el nombre, casi por el segundo apellido. El primero también lo tengo claro, el segundo me empieza a fallar. Pero eso es una cosa de cercanía, de trato personal, en el cual cualquier trabajador, desde los que llevan más de 15 años hasta el que lleva 2, que enseguida empiecen a formar parte de la familia. Esa foto de ahí abajo es pequeñita, pero bueno, ahí están los 2 hermanos y nuestro director técnico cocinando una paella, ¿vale? El día de Navidad, ¿vale? A raíz de la pandemia siempre íbamos a... Es una tontería, pero es para que veáis. Siempre íbamos a por ahí de cena. Y entonces la pandemia se cortó y empezamos a... Dijimos, coño, tenemos ahí una nave tal cual, y dijeron los hermanos, vamos a hacer una paella. Y entonces uno hace una paella y el otro otra, y a ver cuál está más rica, ¿vale? Y en la nave van, en la foto de abajo de la derecha, ahí se ven mesas redondas que llevamos a gente para que las monte, y va toda la empresa. No se obliga a nadie a ir, pero va toda la empresa. Entonces eso es otro signo de fidelizar, de tener confianza y todo. Bueno, aquí está escrito lo que, así, contratación indefinida, la formación continua, no tenemos rotación de puestos de trabajo, conciliación familiar, todo esto que está en auge, entradas flexibles, los niños les dejas, vas a la oficina, sales a por ellos, el teletrabajo ante cualquier inconveniente, permisos para ir y venir al médico, la gratuidad de los centros deportivos. En los centros deportivos hay campus de verano o campus de las típicas semanas estas que para yo no tengo hijos, pero bueno, los que tenéis hijos lo sufrís. Las típicas semanas estas que paran, pues tenemos campus también en los centros deportivos, y dejan allí a los niños pues con unos descuentos bastante especiales. Tenemos descuentos, como he dicho antes, en el nutricionista y en el fisioterapeuta de los centros deportivos, cheques guardería, descuentos de compras en sitios de hostelería, ¿vale? Y la foto esta última, pues los eventos y las celebraciones en los que se involucra toda la empresa. Tenemos todos los que entran en los últimos 3 años, cada 3 años se hace, porque así no nos acordamos. Entonces, los que entran en los últimos 3 años, cuando viene el postre en estas comidas, tienen que salir a decir unas palabras y se les disfraza, tienen que cantar un karaoke, tal cual. Pues, todo en plan familiar. Bueno, todo esto es Copsesa. También estamos certificados desde hace mucho tiempo con AENOR en la ISO de calidad, medio ambiente y de prevención. Hemos formado parte también en muchos objetivos cero del ICAS. Ahora estamos con todo el tema de accidente de seguridad vial, ¿vale? Con el ICAS también. Y bueno, pues como sabéis, somos una empresa que siempre somos colaborativos, siempre estamos dispuestos a venir y a plasmar nuestras vivencias. Aquí no hay nada que esconder, es lo que hay, y lo que he dicho al principio, de entre todos pues aprendemos y mejoramos, que bastante jodido es ir a trabajar como para estar mal, ¿no? Entonces intentar estar lo mejor posible, y dar las gracias otra vez a la Mutua y a la COE, y nada, aquí estamos. Yo, Nacho, que los datos para ser una empresa de construcción y de servicios son muy buenos. Sí, o sea, bueno, hay que decirlo, pero bueno, al final, podemos tener una mala suerte de una persona que, no sé, que se cae desde cualquier sitio, que no se caiga, te rompes una pierna, un fémur, y eso no se cura en una semana. Entonces estamos siempre a la mínima. A la mínima. Muy bien, si tenéis cualquier consulta, oye, es el momento aquí de la verdad. Carlos. Una pregunta para Nacho. Has hecho mucha incidencia en la involucración. ¿Cómo buscáis la involucración a base de beneficios para vuestros trabajadores? Buscando una retroalimentación, ¿no? De la sí, una sinergia. Esa fidelización, ¿cómo crees que se traduce en la disminución o en la evitación de accidentes de trabajo
o en las bajas, como estaba diciendo, que el trabajador se responsabiliza y quiere volver a la empresa lo antes posible por esa involucración. ¿Cómo haces ese link entre...? Mira, filosofía de empresa, ¿vale? Si yo te ayudo, tú me ayudas. Es decir, si yo tengo que salir al médico, aunque esté en la retroexcavadora, si tengo que ir a firmar no sé qué, se dan todas las facilidades del mundo para que ese trabajador pueda hacer su vida personal. Entonces, si yo tengo a mi cargo gente y les estoy fastidiando todo el día, pues el día que necesitan cualquier cosa, van al médico, cogen la baja, se accidentan o me han dado por detrás en el coche siendo mentira o cualquier historia. Entonces, si nosotros somos colaborativos, el trabajador también lo va a hacer y así está demostrado. O sea, no todo esto que hacemos está demostrado al cabo de los años. Ahí habéis visto la antigüedad que tiene nuestro personal, todos más de 10 años, que es muy difícil casi en cualquier empresa, porque lo normal es que te muevas, pero y más en el sector de la construcción, que al final no es, o sea, tienes que estar cualificado, pero es que te vas a cualquier otra empresa a trabajar. Entonces, para nosotros eso, creo que es lo fundamental, el toma y daca. ¿Alguna duda más? No, yo sí que os quería hacer una, y con eso ya igual cerramos, una igual que eran dos, que uno es, ¿cómo veis vosotros el tema de los psicosociales que hemos hablado? Que nosotros lo teníamos muy estabilizado, pero sí que es verdad que sobre todo desde la pandemia está creciendo. Y la otra es un poco, lo has comentado un poco, Nacho, nosotros también estamos en el entorno, todos, en el entorno de empresa extendida, es decir, no somos capaces de dar nosotros todos los servicios que ofrecemos. Nosotros nos pasa, como Mutua Montañesa, que tenemos más trabajadores protegidos fuera de Cantabria que en Cantabria, entonces lo hacemos muchas veces a través de nuestras delegaciones, pero hay otras veces que tenemos que hacerlo a través de otras mutuas, en acuerdos de colaboración, ¿no? Como en ese concepto de empresa extendida somos capaces de involucrar a nuestros colaboradores, digamos, o empresas que nos ayuden a prestar servicios en el tema del absentismo, ¿no? Evitando un poco que al final lo que hacemos es pasarle el absentismo a otro, ¿no? ¿Cómo somos capaces de...? Como decía antes, en la parte psicosocial, para nosotros en el ámbito tecnológico es uno de los principales problemas. La parte de musculoesquelético es una pequeña parte, pero cada día está creciendo más y, como decíamos antes, desde la parte del COVID, que ha provocado pues un boom en el teletrabajo, la gente muchos de nuestros trabajadores están en su casa, delante de una pantalla durante 8 o 10 horas, en algunos casos centrados, y eso genera pues estrés, desconexión, problemas de cierto tipo pueden llegar a generarlo. Entonces siempre intentamos pues con iniciativas como las que contaba antes Nacho, parecidas o similares, pues que se acerquen al resto. Hago una frase mucho: las personas nos gusta tratar con personas y tener contacto físico y estar cercanos a ellos y poder charlar, comentar las cosas en vivo y en directo, no a través de una pantalla, que es muy beneficioso para muchas de las cosas que ejecutamos durante nuestro día, evitando viajes, desplazamientos y cosas a veces absurdas, y darnos flexibilidad pues para un día que tenemos que hacer cualquier cuestión en nuestra casa, pero intentar tener esa relación creo que es importante. Si somos capaces de tenerla, pues mitigaremos o seremos capaces de poder amoldar esa parte psicosocial de la mejor manera posible. Y respecto para nosotros, lo que tenemos que vuestro apoyo fuera de Cantabria pues es fundamental. O sea, si no, no podríamos tener, digamos, tenemos que tener otro tipo de entorno que nos permitiera pues proteger a nuestros trabajadores en el caso que tengan cualquier tipo de problemática, pues en nuestra sede de Burgos, nuestra sede de Madrid o nuestra sede de Barcelona. Entonces, teniéndonos ahí cerquita, pues siempre estamos un poquito más protegidos. Lo digo muy bien, sí, esa parte. Nosotros con el tema de psicosociales sí que es cierto que en este último año tenemos a 2 trabajadores que, tanto una persona de oficina y otra de obra, de baja por riesgo psicosocial. El de la oficina no le voy a comentar porque bueno, son cosas, pero el de la obra sí que os lo voy a comentar. Al final, en construcción sabéis que se trabaja muchas horas, no vamos a engañar. Entonces empiezas a trabajar a las 8 de la mañana y si te vas a las 6, pues en la obra pues eres un afortunado. Normalmente ahora ya que cambian la hora, no sé qué, se trabaja hasta las 7. Entonces imaginaos una persona que a las 8 tiene que estar con la máquina encendida hasta las 7 de la tarde, descansando 1 hora para comer. Sales de casa a las 7 de la mañana, vuelves de casa a las 8 de la noche. Se jodió el día, perdón por la expresión, pero ¿vale? No tienes tiempo para nada. Entonces, en construcción todavía estamos un poco atrás
en todo este tema de jornadas continuas, jornada de verano, etcétera. Nosotros en la oficina sí que es cierto que los viernes por la tarde no se trabaja. Nos ha costado mucho pensar que en construcción no tiene nada que ver con una empresa tecnológica más moderna, con otra mentalidad, ¿vale? O sea, la mentalidad de una empresa de construcción es trabajar, no hay otra historia, ¿vale? No queda otra. Entonces, el que no estés en tu puesto de trabajo como que todavía está mal visto, ¿vale? El que estoy teletrabajando porque tal, pues, coño, no, ¿vale? Una persona que está en un camión no puede teletrabajar. Una persona que está metiendo el tubo no puede teletrabajar. Entonces, es muy complicado. Entonces, esta persona de riesgo psicosocial de repente pues ha explotado, digamos, ¿no? De decir, joder, es que ha sido padre, no veo a mis niños, no sé qué, no sé cuál, pues. Entonces ya se nos han saltado las alarmas hasta con el primer caso de que todo esto pues hay que empezarlo a meter mano. Y bueno, pues empezaremos a trabajar en ello, ¿vale? Que sí que es complicado, porque las obras son complicadas. Muy bien, pues si no tenéis ninguna cosa... Oh, perdón. Quería saber si tenéis alguna idea de qué porcentaje de todas las bajas que se producen son fraudulentas. Muy difícil. Muy difícil. No tenemos estimación porque al final el determinar que algo es fraudulento pues requiere en muchos casos un proceso judicial, los procesos judiciales son largos, más con las huelgas, pero no tenemos una base histórica porque muchas veces no es que sea fraudulento, sino que el trabajador, igual aunque sea real, no pasa los controles que le pide la normativa, con lo cual en esas circunstancias ya no es capaz de determinar si es una cosa o la otra. Sí que nosotros, por lo menos como Mutua Montañesa, sí que estamos en una estrategia con el Ministerio, aunque somos una empresa privada, pero hacemos funciones de seguridad social, sí que estamos en una estrategia con la seguridad social de detección de fraude y para ello nos involucramos utilizando inteligencia artificial, buscando patrones de comportamiento, al final son comportamientos humanos, detectando casuísticas que puedan parecer fraude, tenemos el control, las funciones que nos atribuyen a las mutuas de control de los procesos y demás, pero bueno, determinar qué porcentaje es muy difícil, ¿eh? No, tampoco la propia seguridad social es capaz de determinar un porcentaje de fraude. ¿Que hay fraude? Evidentemente, como en todos los comportamientos humanos. También es verdad que no es masivo. O sea, muchas veces cuando uno empieza a ver y puede determinar determinadas casuísticas como de fraude, nunca estamos hablando de porcentajes grandes, son porcentajes minoritarios, pero luego, claro, eso supone un sobrecoste para el sistema, para todos, ¿no? Al final. ¿No? Bueno, pues si no tenéis ninguna cosa más, pues lo dejamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a mis compañeros aquí de presentación y a la casa. Muy bien. Gracias.